un tema de que ya es como, no digo tabú, pero ¿qué es lo que vamos a hablar cuál es la temática de este domingo? La ancianidad, o la tercera edad. ¿Sí? No, ninguno llegó a una edad determinada, así que no los estoy acosando, ¿eh? Pero hoy hablaremos de los ancianos, aquellas personas de edad avanzada, dice el diccionario, que llegaron a esa determinada edad en donde la sociedad supone que hay madurez. Pero no hablaremos solamente de esto, sino que hablaremos de ellos en el contexto de la sociedad y en el contexto del trabajo. Y el título de este mensaje es Hacia una tercera edad próspera. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un anciano? En el Antiguo Testamento se utiliza el vocablo hebreo que es saken, que significa viejo, anciano o de edad avanzada. Y en el Nuevo Testamento es parecido, dice preústeros, que es del griego, y es viejo, anciano, antiguo o mayor. Pero especialmente y específicamente se utiliza en lo que es los miembros del Sanedrín, ¿sí? Ahora, los ancianos de Israel, estas personas ya de edad avanzada, como dice la palabra, ellos fueron líderes, ¿sí? Líderes de diversas familias y tribus. Cuando esta nación se reunió, ¿sí? Los ancianos naturalmente asumieron estas funciones importantes de gobierno, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra en cuanto al libro de Jueces? En cuanto al libro en donde empiezan los libros históricos en cuanto a la monarquía de Israel. Los ancianos, dice, que tuvieron un lugar destacado en la vida política y judicial de Israel. Ellos fueron los que le exigieron a Samuel que ponga un rey, que nombre un rey. Ellos fueron los que hicieron que David, ayudaron y contribuyeron a que David obtuviera el reinado y a que retuviera ese trono. Ellos fueron los que representaron al pueblo en la consagración del templo en los tiempos de Salomón. En Deuteronomio dice que ellos fueron los responsables de administrar justicia. Y no solo eso, eran jueces a la puerta de la ciudad. También estaban como dirigiendo en los asuntos de la vida familiar y que esas normas que ellos estaban estableciendo lo cumplieran y se cumplieran esas decisiones. La palabra de Dios en los proverbios, ¿sí? Dice, proverbio 16, dice, corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. El proverbio 20-29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Qué lindo todo esto, qué honrado eran los ancianos en aquel tiempo. Pero todo esto, con el pasar del tiempo, con la destrucción de Israel como nación espiritual, fue decayendo. Los ancianos fueron mucho menos importantes luego del tiempo de la cautividad. Y al parecer el término anciano se usó cada vez menos. Por eso decíamos anteriormente que en el Nuevo Testamento se usaba más que nada en lo que eran los miembros del Sanedrín. Hoy el mundo nos enseña que los ancianos no son importantes. Que los ancianos que ya han pasado sus años de gloria son desechables. Son un estorbo para la economía. Eso es lo que nos dice el mundo. Y lo cierto es que en muchos países existe lo que se conoce como retiro laboral o jubilación. Y para muchos es un beneficio, en verdad. ¿Y qué dice el diccionario en cuanto a jubilación? La jubilación es la acción de retirar a una persona de su trabajo por haber cumplido cierta determinada edad o teniendo enfermedad. Ahora, si nosotros nos remontamos históricamente a dónde nació este retiro, ¿sí? Tenemos que ir a Alemania de 1883 con un canciller llamado, no sé si lo voy a nombrar bien, no importa, Otto von Bismarck, que frente a una condición política y social adversa, él pretendía seducir a aquellos trabajadores que se le oponían al gobierno. Entonces, ¿qué dijo? Voy a hacer distintas medidas para seducirlos, para que estén a favor del gobierno.
¿Y qué hizo? Hizo este retiro. Y este retiro consistía en que aquellos trabajadores que llegaran hasta los 70 años, ¿sí?, el Estado les iba a dar una pensión y así disfrutarían de no solamente una legislación social novedosa, sino también de un descanso digno. Y ciertamente este canciller decía que había que sacar a los ancianos de la pobreza para que no sean una carga para sus parientes, dado que llegada a cierta cantidad de años ellos ya no podían trabajar y los familiares lo estaban cuidando y sosteniendo, y muchos de ellos más estaban enfermos. Ahora, la esperanza de vida media en aquel entonces para los hombres era de 35 años, para las mujeres eran de 38, pero la jubilación se establecía desde los 70. Bueno, mucho bla bla bla, podríamos decir. Por lo que, lamentablemente, la clase alta de la sociedad, la clase más pudiente, la clase que podía acceder a la salud, ¿sí?, esta clase tenía mayores probabilidades de llegar a obtener ese beneficio de los retiros o de la jubilación. Este canciller que se llenaba la boca, ¿no?, pensando y decía, yo pienso en los ancianos, hay que sacarlos de la pobreza. Finalmente, las cuentas le daban. Económicamente hablando, le daban. Porque quienes llegaban a ese retiro eran muy pocos. Miren los datos. 1 de cada 4 hombres llegaba. Y 1 de cada 3 mujeres llegaba a los 70 años. Es increíble, pero pasó. Y esto pasó hace 140 años. Las cosas no cambiaron. Las cosas no son muy distintas. Hay ancianos que son totalmente despreciados. Y más, no solamente en el ámbito social, sino también en el ámbito laboral. Yo he tenido compañeros que han sido denigrados por llegar a cierta cantidad de edad. Ellos han sido totalmente denigrados. Ellos, al estar a un pie casi del retiro, a un pie casi de la jubilación, ellos son nada. ¿Y qué les dicen? No, no vengas a trabajar. Total, ya te jubilás. Eso pasa hoy. Eso pasa hoy. Muchos llegan a una determinada cantidad de años, ¿sí?, y por casualidades o cosas de la vida pierden ese trabajo, y cuando van a buscar uno nuevo le dicen, sos muy grande para venir a trabajar acá. Eso es lo que pasa con los ancianos de hoy. He llegado a tener una compañera de trabajo que le dijeron de un día para el otro, te vas a jubilar. Ella conocía, llegada la edad, ella sabía que iba a llegar ese momento. Pero de un momento al otro le dijeron, ya estás jubilada, no tenés que venir acá. Te prohibimos el ingreso. Y ella tenía todas las cosas, todas sus cosas, de todo ese trabajo de tantos años, ella las tenía ahí. Su mueblecito, porque esto pasó, su mueblecito, refaccionaron la oficina, lo tiraron abajo y el mueblecito quedó en el pasillo. Y ella decía, al menos quiero ir a ese mueblecito, así sea con mi mate, mi termo, mi tacita. Eso es lo que pasa con los ancianos hoy en día. Pero nosotros no debemos guiarnos con la falsa moral de la sociedad, ni tampoco por lo que piensa un político. Nosotros tenemos que guiarnos por la palabra de verdad. Y hay muchos ejemplos de ancianos en las Escrituras que han sido formidables para su pueblo. Citar algunos. Abraham, 175 años. Moisés, 120. Josué, 110. David, 70. Y no vamos a hablar de estos ejemplos, vamos a tomar otro ejemplo ahora, pero quiero radicar un pensamiento. Un pensamiento que lamentablemente es muy común. La Escritura es totalmente verdad. Y si la Escritura es totalmente verdad, del mismo modo en que la creación fue 6 días, del mismo modo son los años. Entonces, Matusalén, ¿vivió 969 años? Sí, vivió 969 años hasta el diluvio. Vivió esos años. Entonces, los años que vemos aquí de Abraham, 175, Moisés, 120, y así son años literal. Y eso lo tenemos que entender. No es que la palabra dice, bueno, no, es que la evolución cambió un montón de cosas. No, la evolución no existe. La evolución no existe. Y si te sorprendes, lee la palabra.
porque en la palabra está la verdad. ¿Sí? Vamos y los invito a ir a Josué capítulo 14, que es ahí donde nos vamos a centrar. Josué capítulo 14, primeramente el versículo 1 dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron los sacerdotes Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Que podemos leer en Josué es que se empiezan a conquistar y repartir las tierras, ¿sí? Aquella tierra prometida que le había prometido el Señor a este pueblo. Eso estaba sucediendo. Versículo 6 dice: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti, le dijo. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo, dice Caleb, le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Versículo 8. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. ¿Qué estaba sucediendo aquí? ¿Qué estaba recordando Caleb? Caleb estaba recordando aquella vez, ¿sí?, en donde se enviaron 2 espías. ¿Y qué pasó? Vamos a Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 27. Se los envía a estos espías a reconocer la tierra, cosa de poder conquistarla. Pero ¿qué sucede? Versículo 27. Dice, capítulo 13, versículo 27. Dice: y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Ellos habían llevado un fruto como para reconocer la tierra. Dice, versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, o sea, los hijos de los gigantes. Dice, ¿qué estaba pasando acá? Versículo 29. Versículo 30. Entonces Caleb, ante sus hermanos que habían dicho esto, ante sus hermanos que decían: aquellos son más fuertes, aquellos tienen ciudades grandes y fortificadas, aquellos son gigantes. Caleb decía, versículo 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Eso estaba recordando Caleb. Eso estaba recordando Caleb. Y si seguimos más adelante, luego de que él se levanta y calla a sus hermanos, ¿sí?, les dice: pero ¿qué está pasando acá? Ellos a los ojos pueden ser más fuertes, pueden tener la mejor ciudad, pueden tener las mejores armas, pueden ser gigantes, pero más podremos nosotros que ellos. Le está diciendo, vean el Números capítulo 14, versículo 6. ¿Qué pasó? La gente empezó a querer apedrearlos. Versículo 6 dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, dicen.
tierra que fluye leche y miel. Versículo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, dice. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Esto pasó. A raíz de esto, y a raíz de la rebeldía del pueblo al ver con sus ojos y desconfiar del poder de Jehová, ciertamente solamente Josué, estos dos espías, Josué y Caleb, fueron los únicos de su generación que, entrando al desierto, salieron y pudieron ver la tierra prometida. Solamente ellos dos, por la rebeldía de todos los demás. Y lo vemos, volvemos a Josué, capítulo 14, y esto estaba recordando Caleb. Entonces Caleb le dice a Josué, versículo 9, entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía, dice Josué, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me vio. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues, le dice Josué, ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, los gigantes, están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá, dice Caleb, quizá Jehová estará conmigo, y los echaré, como Jehová ha dicho. Nosotros podemos decir, ¿no?, que Caleb con esos 85 años era un adolescente, pero no era ningún adolescente. Ya tenía esos 85 años. Ya el cuerpo no era el mismo. El cuerpo se había debilitado en cierta manera. Pero ¿cómo podemos decir, ¿sí?, que esos 85 años eran de una ancianidad? Lo tenemos en el capítulo anterior de Josué, capítulo 13. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb fueron a esa misión en el mismo tiempo de su edad. ¿Y qué dice Josué capítulo 13, versículo 1? Jehová le habla a Josué y dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, como reafirmando, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Perdón, tengo alergia. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Tanto Josué como Caleb ya eran ancianos. Tanto Josué como Caleb ya no tenían las mismas fuerzas. Por eso Caleb dice en el versículo 11 del capítulo 14, dice, todavía, dice, por eso utiliza el todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. Así que estamos entrando a ver este ejemplo de Caleb, un jovencito, podríamos decir, con 85 años, ¿sí? Y vamos a ver 4 virtudes de su ancianidad, 4 virtudes de su edad. La primera es que Caleb tenía un buen norte, porque no confiaba en sus fuerzas como los jóvenes del Proverbio 20, sino que él confiaba en Dios. Porque él dice que lo ha hecho vivir esos 45 años. De alguna forma estaba diciendo, Jehová tuvo misericordia de mí. No solamente por permitirme salir del desierto y ver la tierra prometida, sino que también tuvo misericordia de yo haber vivido tantos años. Eso es lo que está diciendo. Que salió de Egipto, ¿sí? Salió de Egipto con aproximadamente 40 años, en donde él fue un esclavo, traspasó el desierto, ¿sí?, y lo hizo vivir esos 45 años. Tremenda misericordia. O sea, no tenía ¿cómo se dice?
la capacidad o no tenía los recursos medicinales como quizás lo tenemos hoy aquí, ¿no? Que si tenemos algún desperfecto o algo, corramos al hospital y nos atienden, ¿no? Pero no, él tenía eso, así que versículo 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto y ahora he aquí yo soy de edad de 85 años. Versículo 12, le dice a Josué, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que las ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, dice. ¿Por qué tiene ese buen norte? ¿Por qué él no confiaba en sus fuerzas? ¿Por qué él no estaba viendo, ¿sí?, todas las adversidades que tenía? Porque él dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Él vivió todos esos años, esos 45 años, diciendo, Jehová va a cumplir. Él lo dijo, él lo vivía, él era esa fuerza que él tenía en la confianza en Jehová. Y esta confianza se mantiene porque eso era su manera de vivir y era su convicción. Y la convicción es algo de que, a pesar de las tormentas, a pesar de las cosas malas que sucedan alrededor, la convicción permanece. En cambio, la preferencia no. La preferencia no permanece. Pasan 2, 3 cositas y ya te vas para el otro lado. Eso es preferir algo. Pero Caleb tenía convicción. Y qué difícil es hablar de las convicciones cristianas hoy en día. Muchos son los que hablan de ellas, pero pocos son los que las llevan a la práctica. La convicción, como dice Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por ejemplo, Caleb. Los ojos de Caleb, en ese momento en donde él era espía, junto a sus hermanos, veían lo mismo. Que eran más fuertes, que eran más grandes, que sus ciudades eran enormes, que tenían un montón de armas. Tenían todo para atrás, todo en contra. Pero ¿qué pasó? La convicción, la fe que tenía Caleb en su Dios y en el poder de su Dios era mucho más fuerte que esas cosas que sucedían alrededor. Entonces, la primera virtud, Caleb tenía un buen norte. ¿Por qué? Porque tenía una convicción y una certeza de lo que no vio, porque él no vio la victoria antes, pero sí la sentía en su corazón porque tenía confianza, tenía fe y tenía ese estandarte de llevar, de decir, Jehová cumple su palabra. Eso es la primera gran virtud de Caleb. Pasamos a la segunda virtud. La segunda virtud es que Caleb tenía esperanza en las promesas de Jehová. Él tenía esperanza en las promesas de Jehová. No solamente confiaba, como vimos anteriormente, sino que, imagínense, esos 45 años, todo ese tiempo, todas esas cosas, esos días, esas noches, todo lo que vivió esos 45 años. Porque quizás lo leemos y decimos, bueno, pasaron 45 años. Pero imagínense, bueno, los que llegaron a los 45, imagínense sus años, o los que llegaron a más, imagínense 45 años, ¿sí? Pasan un montón de cosas. Se pasan un montón de cosas. No tengo 45 años, pero voy a llegar, espero. A ver, pero pueden pasar un montón de cosas en tantos años. Y obviamente el cuerpo de Caleb, ¿sí?, empezaba a envejecer, empezaba a debilitarse, empezaba a no tener la misma destreza, ¿no? No se pueden imaginar cuánto puede sobrellevar el cuerpo de esos 45 años. Pero él tenía una esperanza. Él tenía una esperanza. Tras día, momentos, vamos y retomamos a todo lo que pasó en el desierto con Israel, la verdad es tremendo. Pero él seguía, él decía, Jehová nos prometió esto. Jehová, él va a cumplir esa palabra, porque Jehová es verdadero, Jehová no miente. Ahora,
nosotros pasan quizás unos meses y decimos, bueno, Jehová me prometió que me va a cuidar, Jehová, pasan 2. No tengo confianza en eso. O sea, es para reflexionar esta virtud de Caleb, esta esperanza en las promesas de su palabra. Por eso dice el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Nosotros podremos, y seguramente lo estamos pensando, de que la fuerza que estaba hablando Caleb era una fuerza física, pero no era una fuerza física, era una fuerza espiritual. Si nosotros vamos a la definición de fuerza en el hebreo, no solamente habla de fuerza física, sino que también habla de poder. El único poder que tenía Caleb era en la confianza en Jehová. Seguramente no tenía esa destreza, seguramente no tenía esa agilidad juvenil. Pero ¿qué pasa? Él tenía un espíritu fuerte. Por eso dice, todavía, mi espíritu está tan fuerte como el día que Moisés me envió. Todavía, dice. O sea, no ha decaído mi fuerza, no ha decaído mi convicción, no ha decaído mi confianza. Mi cuerpo quizás sí, pero todo esto no. Y en el libro de Números, nosotros vemos de que Jehová dice que Caleb tenía un espíritu perfecto. Por eso Jehová le permite ver la tierra prometida, porque tenía un espíritu perfecto, porque tenía en su corazón una buena guía, porque tenía eso que muchas veces falta, que es una convicción firme de la palabra de Dios. Mientras muchos decían a su alrededor, no podremos, no lo haremos, no queremos, y ponían en duda el poder de Jehová, viendo cómo los enemigos eran aún más fuertes, los superaban en número, tenían de todo ellos. Caleb se levantaba y decía, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Si nosotros el día de mañana, como congregación, estamos viviendo algo que es adverso a nosotros, ¿sí? Y todos decimos, no vamos a poder quizás congregarnos, no vamos a poder quizás compartir el evangelio en las calles, ¿sí? ¿Y eso qué va a hacer? Que nosotros digamos, bueno, no podremos, no, nos va a pasar esto, entonces no lo haremos. Pero necesitamos de varios Calebs que se levanten y digan, nosotros podremos más que ellos. Eso necesitamos. Caleb confiaba en la promesa de Dios, él vivía por ella y estaba dispuesto a luchar por ella, porque era su única esperanza. Caleb mantuvo una fe inquebrantable por Dios en esos 45 años. Nunca se quejó. Mientras los hermanos se quejaban y decían, queremos volver a Egipto y morir allí, morir como esclavos. Caleb nunca se quejó, ni de Dios, ni de los caminos que el Señor les hacía transitar, ni mucho menos se quejó con sus hermanos, que por la rebeldía de ellos estuvieron tanto tiempo en el desierto. Debemos creer en las promesas de Dios, y creer no de palabra, sino creer internamente, o sea, perfectamente, porque la palabra de Dios es verdad, y si Dios dice que va a suceder algo, va a suceder. No debemos desfallecer, nuestro ánimo no tiene que caer, sin importar los contratiempos que pasemos, porque vamos a pasar un montón de contratiempos. La vida cristiana es así, pasar contratiempo tras contratiempo, pero nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Ya vimos que Caleb, una de las virtudes, tenía un buen norte, tenía una esperanza. Ahora vamos a ver que Caleb fue obediente. A diferencia de Josué, que el Señor lo eligió para comandar al pueblo luego de que Moisés falleciera, Caleb no mandaba, sino que servía. Caleb no estaba en los primeros asuntos como lo estaba Josué. ¿Cómo podemos suponer esto? Porque él dice, ya repetidas veces lo hemos
visto. Dice que lo ha hecho vivir todos esos años. Y el registro en la palabra es muy escaso de Caleb. Es muy escaso. Está en la parte en donde él fue espía, luego en la parte donde Jehová dice que él y Josué van a ver la tierra prometida, y luego en esta parte. Nada más. Nada más. ¿Qué podemos suponer? Es que Caleb siguió sirviendo. Es que Caleb siguió trabajando. Es que Caleb estaba ahí junto a sus hermanos, no queriendo nada, no queriendo saltearse el lugar de Josué. Él seguía, porque decía, yo soy uno más de este pueblo. Por eso él fue obediente, no solo a Jehová por querer cumplir su palabra, sino que también obediente al mandato, tanto de Moisés como de Josué. Recordemos, él había nacido esclavo, él nació en Egipto, él vivió toda su juventud siendo un esclavo. Y ahora que Jehová lo había libertado junto a su pueblo, pasaron tantos años en el desierto, pero él no se quejaba, él seguía obedeciendo. Él no chistaba, él decía, bueno, si Jehová nos permite vivir esto, lo vamos a hacer. Él seguía trabajando duramente, él seguía sirviendo a los hermanos de su pueblo. Por eso no se pone como primero, pero en esta parte, en esta sección de Josué, vemos que él reclama y dice, versículo 12, dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Recién ahí, recién a los 85 años, está pidiendo un liderazgo, una posición de mandato. Recién a los 85. Todo ese tiempo siguió trabajando, todo ese tiempo siguió luchando, todo ese tiempo estaba bajo el mandato de su hermano, de su compañero de armas, pero él era obediente. Y él decía, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos, los gigantes están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Él no quería, si vemos en estas palabras, él no quería su gloria. Él no quería, como el mundo nos engaña y dice, no, nosotros tenemos que seguir escalando, seguir subiendo, tener posición, tener poder, tener prestigio, tener dinero, tener lo que sea. Pero Caleb no, 85 años y recién dice, quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Lo único que quería era cumplir la palabra de Jehová. Lo único que quería era dar una victoria para sus hermanos. No quería nada más. Entonces dice el versículo 13, Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Versículo 14, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido que cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Lo vemos. Era un siervo fiel, un siervo obediente. Él siguió cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Qué lindo sería de cada uno de nosotros que llegamos a la determinada edad en donde que Jehová nos permite vivir, o nos permitirá vivir, y que el mismísimo Señor diga, ha seguido cumplidamente el precepto. Y no desde una posición legalista, sino de una posición de buscar el agrado, de querer honrarle, de querer llevar su palabra a todo hombre y a toda mujer. Qué lindo sería que el Señor nos diga eso, pero ¿qué pasa? Necesitamos un buen norte, necesitamos una esperanza sólida en convicción y necesitamos obediencia. Y necesitamos una cosa más, que es la última virtud que vamos a ver de este ejemplo, que es humildad. Humildad. Lo que tanto nos falta, nos salimos a la calle, prendemos la tele y no vemos nada de humildad. Ninguno tiene humildad, ni en el colectivo, ni en el tren, ni en el subte, en ningún lado, ninguno tiene humildad. Pero Caleb sí, con 85 años. Caleb todos esos años sirvió, todos esos años trabajó. No solamente para el líder espiritual que era Jehová, sino también para Moisés y Josué, sus líderes terrenales. Él trabajó incansablemente. Por eso decía, dame pues ahora este monte. Y el versículo 13, Josué se lo da.
Él estaba pidiendo la bendición de Josué. Con 85 años, imaginemos esto, con 85 años, él había vivido lo mismo que Josué. Él había tenido la misma bendición que Josué. Él había salido del desierto igual que Josué. Había visto la tierra prometida igual que Josué. Si nosotros lo traspasamos y lo traspolamos al mundo de hoy, ¿qué dice? No, ¿por qué le voy a preguntar a Josué si vivimos lo mismo, tenemos la misma edad? ¿Qué le voy a preguntar? Yo voy a la tierra y listo. No, pero él, humilde, él obedecía, él verdaderamente era un ejemplo de humildad, porque buscaba esa bendición de su vida terrenal, buscaba eso. Muchos dirían que no habría diferencias entre Josué y Caleb, y la verdad que sí. Uno estaba como comandante del pueblo, el otro pasó desapercibido un montón de tiempo. Y qué difícil en este mundo pasar desapercibido. Nadie quiere pasar desapercibido. Todos quieren tener su momento de gloria, su tiempo de gloria. Pero Caleb no. Caleb me lo imagino sirviendo, trabajando en silencio. En silencio. No diciendo, heme a mí. No diciendo, estoy acá. No diciendo, miren qué bien sirvo. No. Él estaba sirviendo en silencio. Y algo de lo que me gusta de este ejemplo es eso, la humildad, el servir en silencio. Si Dios nos pone en alguna posición en donde somos vistos, es solamente por el Señor. No es porque tengamos algo de importancia, porque somos pecadores redimidos. Pero este Caleb servía en silencio. Servía y trabajaba día a día en silencio. Y el mundo hoy nos dice, no tengas silencio. Habla, que te vean, que seas la forma en donde las personas te pueden adorar. Pero Caleb no dice eso. Ese es un gran ejemplo de humildad, de un hombre de 85 años que pedía permiso y pedía bendición a su hermano, en que estaba en un grado de superioridad. Entonces, las 4 virtudes que vimos hasta ahora, que tenemos que tener un buen norte en Jehová, que tenemos que tener esperanza en las promesas de su palabra, que tenemos que ser obedientes, no solamente a su palabra, sino también a los que estén en una posición superior a nosotros. Y también debemos trabajar en humildad y en silencio. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, hablar mucho de ancianidad, hablar mucho de la tercera edad, no sé si tengo canas, si me lo dicen, estaría bueno, pero hablar de todas estas cosas también nos proyecta a hablar de lo que es el futuro, Y mucho se habla del futuro, muchísimo se habla del futuro. Pero el mundo, si bien habla del futuro, muy poco habla del final del alma. Muy poco. El mundo nos engaña para que depositemos toda nuestra confianza, todo nuestro trabajo, toda nuestra vida en las cosas materiales. Hablando del trabajo o la economía en particular, muchos son los interrogantes que el mundo nos plantea. Nos plantea y nos dice, ¿para qué trabajas? ¿Para qué te esfuerzas? Son las preguntas más recurrentes que uno dice. Y el mundo te dice, trabaja y esfuérzate para comprar la casa que tus hijos van a vivir. Y es un deseo de varios. Y está bueno el deseo. Pero si ese deseo corre la voluntad del Señor, si ese deseo corre el servicio al Señor, si ese deseo corre de que te congregues, ese es un mal deseo. Trabaja y esfuérzate para comprarte un auto, o una moto, o lo que sea. Así le quedará a tu familia. Estudia y ten un título. ¿Es novedoso o no? Estudia y ten un título, así sos alguien el día de mañana. ¿Cuánta mentira? Porque el Señor, ya para el Señor sos alguien. Por algo se sacrificó el amor por cada uno de nosotros, pecadores, que merecemos solo la muerte. Solamente el infierno merecemos. Pero el Señor nos ama de tal manera que dio su vida por cada uno de nosotros. Pero el mundo te dice,
ten un título, ten algo, ten una propiedad, ten algo material, lo que sea, para ser alguien, para tener algo de valor. Trabaja y esfuérzate hoy, porque el día de mañana no sabes si puedes mantener a tu familia. Son varias las mentiras que, como cristianos que vivimos en este mundo, nos hacen. Estamos viviendo así. Pero, como dijimos, en el mundo ninguno habla de salvación, ninguno comparte de el por qué el pecado de Adán nos condena, ninguno lo hace. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y eso es verdad. Todos estaríamos condenados si no hubiese alguien que nos hubiera compartido el Evangelio. El mundo dice, trabaja por lo que no es eterno. El mundo dice, fuérzate por lo que no te será de provecho. En otras palabras, como si fuesen las obras, ¿no? Esas obras de madera, de heno y de hojarasca. Eso es lo que el mundo nos está incitando a hacer. Y ciertamente el mundo también engaña a los creyentes. Lamentablemente, nos engaña a cada uno de nosotros. Y te dice, no es tan importante que el domingo te congregues, porque mañana es lunes y hay que trabajar temprano. Te dice, no es tan urgente que leas la Biblia. No hay mucho tiempo para hacer cada una de las cosas que tienes que hacer. Mentira, engaño. No es tan importante tu comunión con Dios. No es esencial que ores. Al fin y al cabo, el Señor tiene todo en su control. ¿No? El Señor tiene todo en su control. El Señor tiene misericordia cada día renovadamente para cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que velar por esa comunión. Velar. Y esencialmente, si no tienes a Jesucristo en tu corazón, si no lo has aceptado como tu Salvador, el tiempo es hoy. Hablamos de futuro, el mundo te proyecta futuro, pero no lo sabes si vas a tener ni siquiera un segundo más de Dios. Solamente el Señor. Y en su misericordia, Él te lo permite dar. Él te permite vivir ese segundo más para que todavía tengas la esperanza de poder aceptar a el Señor como tu Salvador. Es una elección muy importante. No deberías dejar pasar el tiempo. Dejas pasar el tiempo para las cosas importantes, pero no dejas pasar el tiempo para el trabajo, para el estudio, para el placer con los amigos, para salir y divertirte. Pero es esencial que tomes esta decisión hoy. Cuán engañados podemos estar en cuanto al mundo y en cuanto a hablar de este futuro. El ejemplo de Caleb, el trabajo silencioso, humilde, obediente de Caleb. Él proyectaba un futuro que no vería. 85 años. Él proyectaba un futuro que no iba a ver. Seguramente lo podría haber disfrutado un par de años más, pero no. Él estaba con sus ojos puestos en cumplir la palabra de Dios. Él solamente quería eso. Él era ese único fin. Él tenía solamente eso. Y ahora vamos a ver Josué capítulo 15. Pero miremos esta porción que vamos a ver ahora, no con los ojos del mundo, no con los ojos materialistas, sino con los ojos espirituales. Miremos el enfoque de Caleb, que había trabajado, había conquistado, ¿sí? Había conquistado esa tierra. Ahora, Josué capítulo 15, versículo 13, dice: Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. ¿No les hace ruido? No. Dice, mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte. Había esperado tanto. Había tenido tanto tiempo en el desierto. Había dicho, bueno, el Señor va a hacer esto. Había trabajado por eso. Había esperado un montón de tiempo. Y ahora, lo que había conquistado, lo que iba a ser para él y para su familia, dice,
dio su parte entre los hijos de Judá, entre los hijos de sus hermanos, entre los hijos de los que era de su tribu. Y uno podría decir, es totalmente diferente a lo que vemos hoy, pero eso es porque él esperaba y miraba en un futuro espiritual y no materialista. Si hubiésemos visto algo materialista en la vida de Caleb, no está esta porción, no está este versículo. No lo está. Y dice, versículo 14, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Iamán, a Talmai, hijos de Anac. O sea, luchó contra 3 pueblos. ¿Él hizo solo eso? Sí. Y dice, de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacara Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer. Si bien tenía un futuro espiritual, no dejó de proveer para su familia. No dejó de que su única hija, ¿sí?, tuviera parte en todo esto. Este anciano, que ya no tenía muchos años de los cuales disfrutar, luego de conquistar una tierra de gigantes, la reparte. No solamente como un acto de amor, sino también un acto de fe. Caleb, como dijimos, tenía otro espíritu. Quizás por eso no lo entendemos del todo. Porque tenía otro espíritu. Por ver esa tierra prometida que fluía leche y miel. Pero él quería una nación grande. Él confiaba en que Jehová iba a hacer de ellos una nación grande. Y seguramente recordaba la bendición que Jacob le hizo a su hijo Judá. Y ustedes dicen, ¿cómo pasó? No podría ser, pasaron un montón de años. ¿Cómo vas a recordar eso? Lo cierto es que Moisés escribió el libro del Pentateuco, el libro de la ley, ¿sí?, en el desierto. Lo escribe y le manda, en Deuteronomio 31, no hace falta que lo busquen, en Deuteronomio 31, le manda a Josué que lea este libro, lea estas palabras de la ley a los niños, a las mujeres, a los hombres, a los ancianos, a todos, como recordatorio. Y muchas veces nos quejamos cuando el mensaje dura más de 40 minutos. Imagínense leer toda una tarde, toda una noche, todo el libro del Pentateuco. Y nos quejamos. Caleb tenía otro espíritu. Y él quería que la bendición que Jacob le había dado a Judá sea un hecho. Sea un hecho, no para él, sino para sus hermanos. No para solamente los de su tribu, sino para también toda la nación. ¿Y cuál era esa bendición? Si vamos a Génesis capítulo 49, Génesis capítulo 49, palabras de Jacob a su hijo Judá. Génesis 49, versículo 8, dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Sidó. Esta palabra Sidó, muchos comentaristas hablan de que habla del Mesías, habla de aquel que iba a venir. Y seguramente Caleb no comprendía del todo esto respecto al Mesías, pero sabía que iba a haber un Salvador, un Redentor, ¿sí? Entonces él proveyó para los de su pueblo, él repartió esta tierra muy seguramente y probablemente por este fin. No está de más decir que de la descendencia de Judá, miren cómo es el Señor, de la descendencia de Judá nació nuestro Señor y Salvador. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 1, ¿sí? Mateo capítulo 1, genealogía, que muchos lo pasan por alto, pero está muy bueno. La genealogía dice que, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de, y ahí empieza toda la genealogía. Hijo de Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego Judá, luego Parés, luego Errón, luego Aram, luego Aminadab
Y luego Nazón. ¿Quién era Nazón? Nazón estaba con ellos en el desierto. Nazón estaba en el éxodo con ellos, pero no salió del desierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente habían salido Caleb y Josué. Pero Nazón estaba allí con ellos. Nazón, parte de la genealogía de Cristo, estaba allí con ellos. Y de Nazón le sale en el desierto un hijo que se llama Salmón. No vayan a decir que Salmón salió por algún espejismo del desierto. No lo digan. Pero Salmón, sí, dice que lo tenemos como correlato en el libro de Ruth. En el libro de Ruth, en la ascendencia de Boz. ¿Sí? Y de Boz salió Obed. Y de Obed salió Isaí. Y de Isaí David. Y David Salomón. Y así. Miren cómo el Señor proveyó para esta tribu, para este pueblo. Y seguramente Caleb no tenía del todo el conocimiento respecto a esto, respecto a lo que iba a ver, pero sí tenía una convicción de que Jehová iba a ser un pueblo grande de ellos. Esa convicción, esa fe, esa convicción de lo que no ve, de lo que no se ve, lo tenía Caleb. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. No está de más decir de que Caleb proveyó para esta tribu, proveyó para que el Señor salga de allí. Caleb no vería al Mesías, pero aún así trabajó por ello. Él no tuvo ningún retiro, ninguna jubilación, él no tuvo nada, solamente trabajó y en silencio, hasta el final de sus días. Él fue fiel a estar siempre dispuesto a trabajar por el Señor, para su pueblo. Él no buscó la prosperidad de lo que habla este mundo. Él no buscó estar en los primeros lugares para mandar y que lo escuchen. Él simplemente trabajó hasta el punto que el Señor le diera años y él se mantuvo en esperanza y trabajando. Como conclusión, nosotros los creyentes nos podríamos jubilar del servicio al Señor. Si el Señor te da tantos años, la verdad no sé cuántos años nos va a dar. Si nos da un día más o nos da, no sé, 40 años más. No sabemos cómo vamos a estar. Quizás no nos reconocemos, pero no importa. Nosotros nos podríamos jubilar del servicio al Señor. Nosotros nos podríamos retirar de alabar y darle gloria al Señor. La verdad que no. Si volvemos a Josué capítulo 14, podríamos parafrasear las palabras de Caleb, pero parafrasearlas en cuanto a nuestra edad. Y si leemos el versículo 10, parafraseando, dice: ahora, bien, Jehová me ha hecho vivir tantos años, pongan sus años, tantos años, me ha permitido, ¿sí? En vez del desierto, me ha permitido pasar de muerte a vida. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de otros tantos años. Todavía mi fuerza, todavía mi fe es tan fuerte como el día en que Él me salvó, el día en que Él me rescató. ¿Cuál era mi fe entonces? Tal es ahora, para la guerra, para la batalla. Lo cierto es que este versículo, este sentir de Caleb, parafraseado, muchas veces nos queda gigante, nos queda enorme, porque no estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Y no solamente esto, los años, muchas veces no te dan madurez. La edad y la madurez no son proporcionales. He visto a ancianos con mentalidad de niños, ¿sí? Pero no por algo, sino con mentalidad de niños, que parecen niños, que vos decís, ¿en qué parte no maduraste? Pero pasa. Y he visto jóvenes con una madurez tremenda. ¿Esto por qué? Porque no son proporcionales. Y miren cuán no proporcional es. El momento en que Salomón, ¿sí?, fue anciano, dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, en el momento en que él fue anciano, que era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Era grande. Había hecho muchas cosas por Jehová. Pero cuando ya tenía su momento de debilidad, ya había intercambiado esa madurez del Señor
por las cosas de este mundo, él fue inclinado a dioses ajenos. Así que ninguno de nosotros, la edad que tengamos, los años que vivamos, no son garantía de madurez en el Señor. Hay un salmo muy lindo, y es el Salmo 92, y los invito a ir y ya terminamos. Salmo 92, que habla de tiempo de madurez. El Salmo 92 nos enseña a cómo madurar día tras día en el Señor. Salmo 92, versículo 12, dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. El justo, el redimido por el Señor, el redimido por Cristo, florecerá como la palmera, como cedro en el Líbano, plantado ¿dónde? En la casa de Jehová. Si dejamos de asistir, si dejamos de leer la palabra, si dejamos de orar, si dejamos de mantener una comunión con el Señor, no vamos a estar plantados en la casa de Jehová, ni mucho menos vamos a estar en los atrios de nuestro Dios. No vamos a florecer, no vamos a dar fruto. El Señor quiere que demos fruto cada día. El Señor quiere eso. Dice, aún en la vejez, cuando este mundo desecha a los ancianos, cuando este mundo menosprecia a los ancianos, la palabra de Dios dice que aún en la vejez, si nos mantenemos haciendo estas cosas, si procuramos madurar cada día más, porque ninguno de nosotros llegó a ningún tipo de madurez. Nos falta un montón. Aún en la vejez fructificaremos y estaremos vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Solo así realmente podremos hacer un cambio para otro. Un verdadero cambio, como lo fue Caleb, que fue de influencia. Ustedes dicen, ok, Caleb fue de influencia quizás para nosotros, porque lo estamos leyendo. No. También fue de influencia para su sobrino, Otoniel. Por eso es lindo ver las genealogías, ¿no? Otoniel, en el libro de los Jueces, capítulo 3, lo pueden ver más adelante, Otoniel era el sobrino de Caleb. Y Otoniel fue el medio, el instrumento por el cual Jehová, ¿sí?, liberó al pueblo en aquella batalla. Él fue el primer juez del libro de los Jueces, el que tenemos de acta, ¿sí? Fue su sobrino. Uno nunca sabe cuando alguien está observando. La verdad que no. Cuando actuamos frente a dificultades y decepciones que nos plantea la vida, uno no sabe quién nos está mirando. Y quizás por mantenernos firmes, por mantenernos en esa guía y en ese norte que es el Señor, por mantenernos en la esperanza en su palabra, por mantenernos en un trabajo obediente y humilde y silencioso, por esas cosas quizás podremos ser un poquito de influencia a otros que nos están mirando. Todos hemos y tenemos ejemplos en nuestra vida cristiana de ancianos de la fe. Yo doy gracias al Señor de que cuando vine aquí, sí, estábamos abajo, éramos pocos, tuve ejemplos de ancianos en la fe y les agradezco a ellos, les agradezco al Señor que los haya puesto en mi camino, porque así pude aprender y así pude ver un montón de cosas de las cuales yo todavía no entendía. No sabemos cuántos años el Señor nos va a dar, no sabemos cuántos años podremos trabajar incansablemente por el Señor. Caleb, con esa guía, con esa esperanza, con esa obediencia y esa humildad, es un gran ejemplo para nosotros. Deberíamos ser conocidos nosotros por nuestra fe inquebrantable y la búsqueda de la voluntad de Dios, incluso a pasar los años, incluso a pasar los tiempos difíciles. A mí me gustaría que no sé, como una petición muy importante para esta iglesia es tener un templo propio. Yo no sé si el Señor me va a dar años como para verlo. Yo no lo sé, no sé si mañana perezco, si después, no lo sé, pero yo quiero trabajar para que quizás los más chicos tengan ese tiempo.
¿Sí? Trabajemos y sirvamos para el futuro de la obra de Dios, de la obra de esta iglesia, con Cristo como única cabeza. Él nos comanda, nadie más. Él solamente nos comanda. Esforcémonos y demos testimonio de cuán preciosa es la salvación de Cristo. Vamos a ver. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra de inmensa verdad, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos reflexionar sobre estas cosas, sobre el futuro y sobre todo los años, Señor, que tú nos permites vivir. Haznos saber, Señor, pon en nuestro corazón que nosotros tenemos que seguir trabajando por ti, seguir buscando tu gloria, Señor, y no menospreciar cada una de esas cosas y vivir en este mundo como una persona que no cree en ti, Señor. Te ruego, Señor, que pongas en nosotros un espíritu correcto para esta labor. Te ruego, Señor, de que como hermanos trabajemos unidos, Señor, y que podamos llevar a cabo esta obra, esta gran y preciosa obra que tú nos has permitido en tu misericordia de amor. En el precioso y bendito nombre de Jesucristo.